empezando por Claudio Pressman. A Claudio también lo conozco desde hace mucho tiempo, un hombre desde hace mucho dirigente, sobre todo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, es abogado, es el actual presidente del Consejo Económico y Social de la ciudad, interventor en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, entre 2017 y 2019, y fue defensor adjunto de la ciudad de Buenos Aires, y también ahí donde nos conocimos, legislador de la ciudad. Lucas Delfino. Lucas es licenciado en Ciencia Política, es el actual subsecretario de Cooperación Urbana y Federal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también fue concejal en Hurlingham, fue candidato mucho tiempo en Hurlingham también, hace política territorial en la provincia de Buenos Aires y fue también integrante del Gobierno de la Nación en el ámbito del Ministerio del Interior durante la gestión de Rogelio Frigerio. Bueno, Carolina Barone. Carolina es licenciada en Gobierno, Relaciones Internacionales, es magíster en Políticas Públicas, es actualmente directora general de Relaciones Federales y Productivas de la Ciudad de Buenos Aires, fue coordinadora de Políticas de Género y de Diversidad en el Ministerio de la Seguridad de la Nación. Carolina es también muy conocida en el ámbito político por su trayectoria en el ámbito de la defensa y la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género. Agustina Ciarleta es abogada, es actual directora general de Mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue asesora de la Subsecretaría de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, fue coordinadora de los centros de referencia de la Provincia de Buenos Aires del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y delegada provincial del INADI y concejal en San Fernando. Y por último, Micaela Sabán, que es abogada, es magíster en Políticas Públicas, actualmente es la directora de proyectos del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue coordinadora del proyecto del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. Así que bueno, ya están todos presentados, vamos a arrancar por vos, Claudio. Vos hoy estás encabezando una organización muy importante en la ciudad de Buenos Aires que de a poco se va haciendo más conocida, y me interesa mucho que en esta introducción hagas un link, ¿no?, entre este título que lleva este seminario de tareas de cuidado COVID y productividad y lo que es el Consejo, ¿no? ¿Qué te gustaría arrancar contando? Mira, la verdad que primero agradecer tu participación, saludar a todos, agradecer a las profesionales que hicieron el trabajo, a Lucas, que es un amigo, y a Agustina, que tuvimos el placer de trabajar juntos en el INADI. Contarte que el CESBA es una organización que reúne las organizaciones de la sociedad civil, está en la Constitución y está creado por ley, y trabajamos están todas las organizaciones de la sociedad civil, la empresa, los comerciantes, las universidades, los gremios, las organizaciones que están las determina la ley, y trabajamos en función de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en comisiones con distintos temas, y en general asesoramos. Tenemos una cosa que tiene la Defensoría del Pueblo, que es la iniciativa legislativa, podría decir que somos un legislador más en términos de podemos presentar proyectos, y entonces nuestro trabajo es ese. Y esto surgió como uno de los primeros trabajos en la pandemia, ¿no? De pensar el rol de la mujer y las tareas de cuidado, de esos temas que se hablan poco, que cuestan muchas veces imponerlos como los temas que son necesarios, ¿no? Y bueno, cuando Micaela me acercó la idea de este trabajo, la idea fue darle el espacio, plantearlo dentro del Consejo, y que el Consejo pueda ser polea de transmisión de este tema tan importante, ¿no? Porque si uno se pone a pensar las horas que las mujeres pasan también en la casa, y el tema de trabajar con Zoom, o trabajar esto que ahora esta cosa del home office, y los chicos y los Zoom de los chicos del colegio. Entonces me parece que es un tema muy importante para abordar. Sobre todo hay espacios donde, lugares como la mujer se ve muy comprometida, ¿no? Como es el tema del turismo, porque hay mucha mujer que trabaja en el tema de la hotelería. Entonces, bueno, la idea fue recoger todo este tema y poder darle un espacio a esta encuesta. Ahí lo activo de vuelta, perdón. No quería molestar con el ruido y sin querer arrancaba a preguntarte con el micrófono apagado. Lo primero que me gustaría que expliquen, porque no todo el mundo sabe lo que significa economía del cuidado. ¿Qué es la economía del cuidado? ¿Nos escuchó, Claudio? No, la dejo a las chicas, que son quienes lo Ah, hicieron. perdón.
No, no, pero obviamente, pero quería que lo introduzca vos en términos conceptuales para que después ellas puedan contar el desarrollo del trabajo. Me interesaba linkear esto con lo que es la función del CESBA, ¿no? Me No, refiero, bueno, sí, sí, claro, te lo digo. La idea es un poco eso, ¿no? Trabajar esto que es tan importante también y que nunca no está cuantificado, ¿no? claro, No hay no está monetizado, pero es una parte muy importante que hace a la vida de todos, ¿no? Entonces, la idea de este trabajo, y relacionado con el consejo, que es el espacio donde creemos nosotros que hay que ujú, empezar a poner blanco sobre negro las cosas que pasan en en la ciudadanía, las cosas esas que muchas veces no se ven, ¿no? Que hacen a la vida de todos los días, tiene que ver con eso. Y esto de los trabajos de la economía y el trabajo de cuidado es darle lugar y valor a aquellas cosas que no se le dan lugar y valor, como te decía, no hay una monetización del tema o una legislación o una regulación del tema. Me parece que poder darle un lugar a esto es muy importante. bueno, gracias Claudio. Vamos a pasar a Lucas entonces para llevar un poco esto al terreno del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la promoción de lo que es las relaciones productivas, no solamente con los actores de la Ciudad de Buenos Aires, sino de pensar a nivel federal. ¿Cómo traemos esta economía de cuidado a las relaciones productivas con todos los actores a nivel nacional y en todos los sectores? Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Claudio, también, como decía, un amigo de muchos años. La verdad que muy interesado de participar de este encuentro. Felicitaciones a Micaela y a Caro por la elaboración de este informe, que es un informe federal, que es un gran insumo para la toma de decisiones de todos los gobiernos locales y de todos los sectores productivos de nuestro país. La verdad que lo que nos permite es dimensionar la magnitud y el impacto diferenciado de varones y mujeres durante esta pandemia. Que la verdad que uno hay veces que pone el foco exclusivamente en lo sanitario y no estamos viendo estas cuestiones que tienen un impacto en la vida diaria realmente muy importante. La verdad, como subsecretario de Cooperación Urbana, como recién decía Gonzalo, federal de la ciudad, por mandato del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, desde que comenzó este aislamiento nos pusimos a trabajar día a día en registrar y compartir las mejores prácticas en prevención, en asistencia, de toda la gestión que estábamos llevando adelante, no solamente desde la Ciudad de Buenos Aires, sino también aprendiendo de la gestión que están llevando otras ciudades del mundo y también otras ciudades de nuestro país. Por eso que el diálogo internacional y el diálogo federal se convirtió en un insumo diario que nos permite hoy la virtualidad y la verdad que uno ahí achica el margen de error de la aplicación de políticas públicas y de las decisiones que va tomando. Si algo nos reveló esta pandemia es que las ciudades tienen un rol central. El 90% de los casos de COVID ocurren en ciudades. Argentina es uno de los países del mundo más urbanizado, también más del 90%, muy por encima de la media latinoamericana, y esta pandemia es una pandemia urbana, es una pandemia de las ciudades, que nos hizo repensar. Hoy hay muchas cuestiones que ya hemos naturalizado, desde el uso del barbijo hasta el distanciamiento social o el espacio público, cómo se va a tener que reformular post pandemia, hábitos cotidianos y la dinámica que va a haber. Pero tenemos que pensar que las ciudades tienen por delante un desafío enorme. Vamos a seguir eligiendo vivir en ciudades. Lo que tenemos que hacer son ciudades que sean más vivibles, que podamos pedalear y caminar más, que haya más espacio, que nos podamos apoderar del espacio público, porque si algo va a quedar es que vamos a necesitar más y mejor espacio. Bueno, la verdad que las ciudades han sido el eje del problema, pero también estamos convencidos que es la llave para poder solucionarlo. Eh, por eso es muy importante también las políticas públicas que se llevan para aplanar la curva y para adaptarnos a esta nueva normalidad. La verdad que la pandemia puso en un pie de igualdad a las ciudades globales y esto genera muchas oportunidades, como decía antes, nos abre muchas instancias de intercambio, de diálogo, por ejemplo, el área metropolitana, como decía Gonzalo con respecto a mi distrito, donde vivo, en Hurlingham, la verdad que hemos visto una coordinación del área metropolitana como nunca antes, de la ciudad, el gobierno nacional y la provincia y los municipios, a la fuerza. La verdad que estaría buenísimo que se pueda institucionalizar, porque ahí tenemos casi el 40% de los argentinos que estamos conviviendo y que faltan muchos ámbitos para dialogar y para trabajar en conjunto. La verdad que no podemos pensar una nueva normalidad sin poner en el centro de la agenda la importancia de las políticas públicas con perspectiva de género, porque la pandemia afectó de manera diferenciada a hombres y mujeres, y la vuelta a la normalidad va a ser
muy diferenciada y es por eso que hay que generar más de estos ámbitos. Y bueno, con Caro lo venimos trabajando, con Agus, con la ministra María Migliore, bueno, todo el equipo de la ciudad constantemente está atravesado por una mirada de género y también en la aplicación de las políticas públicas. La verdad que en la ciudad, como decía, tenemos claro que el progreso y el desarrollo depende de la incorporación plena de las mujeres al mercado del trabajo y de su autonomía económica. No solamente ver las cuestiones que nos afectan diariamente, sino también pensar un poquito más en la estrategia a largo plazo. La verdad que desde la subsecretaría impulsamos un programa federal que lidera Caro Barone de la dirección, que se llama Ella Lidera, que tiene como propósito reunir a mujeres de diferentes ámbitos académicos, productivos, industriales, de la innovación, financieros, para adquirir herramientas, para generar una red. Ya son más de 500 mujeres de toda la Argentina que se encuentran y comparten la experiencia y se van retroalimentando en estas experiencias que realmente son tan interesantes. Desde la ciudad y en especial de la subsecretaría queremos brindar todas nuestras herramientas y programas para promover la autonomía de las mujeres, para trabajar junto a ustedes, para aprender e incorporar mejores ideas y prácticas, muchas de las cuales vamos a conocer en la jornada del día de la fecha, agradeciendo mucho por la invitación y resaltando la importancia de que se generen más de estos espacios de diálogo e intercambio. Bueno, gracias Lucas por tu presentación también, y aparte porque me consta que le das el apoyo a esta, como subsecretario le pones el apoyo que corresponde a una propuesta como esta. Y vamos a pasar a Agustina. Agustina, digamos, desde la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, es como que hay una tarea, digamos, inevitablemente ligada ya al nombre de lo que es la dirección que vos comandás, en términos de poder velar de que todas estas cosas ocurran y que, digamos, terminar con esta brecha, ¿no? Que lamentablemente todavía sigue existiendo, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, en el mundo, ¿no? Entonces, me interesa, digamos, concretamente conocer primero, cuál es tu pensamiento, ¿no?, al respecto de esta propuesta que están presentando hoy, de este estudio que están presentando hoy, pero también de cómo se implementa todo esto, cómo se controla desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que esto ocurra. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a Claudio y a todo el equipo, porque, bueno, tuve la suerte de trabajar con ellos en el INADI, y bueno, es la defensa de los derechos humanos en general, ¿no? Creo que se caracterizan por eso y es una de las banderas más importantes. Todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado, economías del cuidado, es lo que trajo COVID y pone sobre la mesa, ¿sí? Y se pone y se trata en debate hoy todo el tiempo, y bienvenido sea. Nosotros tenemos, para mí, la primera gran desigualdad, que claramente son los femicidios, ¿sí? La tasa de femicidios que tenemos y que han pasado durante COVID. Si bien la Ciudad de Buenos Aires tiene la tasa más baja, es uno de los temas que más nos preocupa, y el segundo es este, ¿sí? Si nosotros nos preguntamos hoy desde la dirección, ¿no? Claramente digo, ¿cuántas horas le dedica cada una de las mujeres a las tareas de cuidado? ¿Quién las hace puntualmente en la casa? ¿Le agregamos valor? Que es lo que hablaba Claudia al principio, o sea, ¿le agregamos valor o no le agregamos valor a esto? ¿Qué significa para la sociedad misma y para una vista desde la política pública este valor que nosotros comentamos desde las tareas de cuidado? Y si bien podemos decir una infinidad de cosas, seguramente las chicas nos van a contar también, que recae en su totalidad sobre mujeres, y en COVID no cambió. O sea, la realidad es que en COVID no cambió ni se volvió más igualitario, todo lo contrario. Entonces tenemos una sobrecarga hoy a la que se le suma un estrés y una situación también bastante angustiante, los que tienen hijos, hijas y demás. Hoy todo eso se acrecentó y se puso sobre la mesa. Desde la Dirección de Mujeres está en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y obviamente lo hablo desde los lugares donde la desigualdad hay en todos lados, como violencia en todos lados, pero en los barrios populares, donde capaz hay menos posibilidad de acceso al Estado en sí, o menos posibilidad de conocimiento, duele siempre más. Entonces, el que no puede delegar las tareas de cuidado, a veces para hablar incluso del tiempo en tu casa y del uso del tiempo, que es algo que tanto hablamos hoy, hay que tener internet, hay que tener un montón de cosas que en los barrios populares, que es donde pone el foco el ministerio, es donde más se nota. Y yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar mucho. Para mí, las tareas de cuidado hoy tengan que manifestarse dentro del plano, y claramente dentro del plano de igualdad de oportunidades. Por eso acá resalto, en primer lugar, el de Caro, y al trabajar
las relaciones productivas, estamos trabajando una de las autonomías, o sea, la autonomía económica, ¿sí? Una mujer va a tener libertad, va a poder decidir también cuando tenga la autonomía económica, ¿sí? Cuando no tenga que depender de la otra persona para poder denunciar violencia, para tomar sus propias decisiones, para decidir con quién quiere vivir, qué vida quiere tener también. Ahí nosotros desde la ciudad trabajamos en estos 3 ejes, la física, la económica y la toma de decisiones. Puntualmente de la física, trabajamos con la línea 144, que es donde más capaz se instala nuestro trabajo, que obviamente en COVID aumentó un 48%. Este 48% de llamadas no todos son de violencia de género. La mitad de ese 48% tiene que ver con consultas de las mujeres relacionadas a salud, al sistema judicial, a lo que nos pasa todos los días, porque estas tareas de cuidado que ejercemos diariamente también tienen que ver con que si recibimos la cuota alimentaria, con la posibilidad que tenemos de ir a trabajar, en cómo se distribuye este uso del tiempo, el cómo me manejo diariamente, con qué espacios recreativos cuento en casa y con los que no. Entonces, por eso creo que hay que seguir poniendo el foco en esto, ¿no? En la física, en la económica y en la toma de decisiones. Claramente hoy la ciudad avanzó muchísimo. Nosotros contamos hoy con 5 unidades convivenciales, 2 refugios, uno para víctimas de trata, uno para víctimas de violencia doméstica y o sexual. Tenemos un SIM por comuna, un centro integral de la mujer. Tenemos más de 20 dispositivos en la ciudad de Buenos Aires destinados a la violencia y un centro de la mujer en particular. Creo realmente que esto nos posiciona en lo que decía Lucas, que exponemos la ciudad, pone claramente la situación, ¿sí?, de la desigualdad y promover la igualdad de oportunidades en primer lugar, porque no es solamente la física, hablamos de la casa de la mujer. Y hoy estamos, justamente la reunión que hubo hace un ratito, tiene que ver con trabajar el plan de igualdad en los barrios populares, que es otro de los focos donde nosotros queremos poner el eje. No quiero hablar de violencia solamente en los barrios populares, sí quiero hablar de igualdad de oportunidades en los barrios populares, porque esa es la real igualdad y donde todos vamos a tener el mismo derecho y acceso a los servicios del Estado. A mí creo que tenemos que apuntar, y realmente lo digo como Estado, al no etiquetar. Creo que este cambio claramente tiene que ver con lo cultural, con la educación, y sobre todo con políticas públicas en concreto. Desde los medios de comunicación, desde cómo vemos las propagandas, desde cómo ver hasta las propagandas de las cosas que tienen que ver con tareas del hogar, desde quién se encarga de la tarea de los chicos. A ver, hay muchas cosas que nos implica trabajarlo de una manera integral. Y creo que esa es la manera, justamente con cuidados, es la manera, y llamo a este ejercicio, ¿no?, de cómo se ejerce diariamente, para anotarlo en un cuaderno, ¿sí?, y ver realmente en tu casa quién se está ocupando de estas cosas, y si esto tiene un valor o no tiene un valor, porque las libertades son de todos y de todas, y tenemos que tenerlas en el mismo plano de igualdad. Así que bueno, celebro porque la verdad que la ciudad lo pone en un primer plano esto, y ya poder hablar de perspectiva de género y todo lo que hablaba Lucas, que nos midan por esto, ¿sí?, no solamente que se conviertan en dichos, sino que nos empiecen a medir por esto, también es importante y es lo que nos va a marcar la diferencia. Gracias. Bueno, gracias a vos, Agustina. Y bueno, vamos ahora a la parte central de todo esto, que es escuchar a las 2 protagonistas, las que armaron este dossier, que se llama 100 días COVID, tareas de cuidado y productividad. Así que arranquemos con vos, Mica. Para los que se engancharon después, Mica no solamente es abogada, la conozco mucho a Mica también en lo personal, hemos compartido ella un año antes que yo, pero los pasillos de la maestría en políticas públicas. Es una persona muy comprometida con un montón de cuestiones que son muy sensibles, entre ellas esta. Así que me gustaría, Mica, que arranques contando un poquito, primero, de qué se trata esto que armaron, lo más llanamente posible, que trates de definir con claridad qué es economía del cuidado, algo que quizás todos creemos que lo sabemos, pero está bueno también entender que quizás no lo sabemos tan en su totalidad, ¿no? Para que quede claro qué es y qué es lo que ustedes estudiaron con esta propuesta. Bueno, gracias, Gon. Empezar un poco con esto, en primer lugar porque, bueno, con Caro escribimos muchas cosas juntas, tenemos un mecanismo de trabajo bastante interesante que, bueno, no vamos a detallar ahora, pero la realidad es que nos interpela el tema, por empezar porque ambas somos madres y tenemos a cargo las tareas de cuidado de nuestros hijos, y porque notamos que es un tema que tenemos que empezar a poner en agenda, que es necesario que empecemos a hablar de qué representa el género, de por qué el tema de cuidados. Cuando hablamos de cuidados hablamos de las mujeres, y hablamos de las mujeres particularmente porque la realidad es que previo a la pandemia
las mujeres nos hacíamos cargo de las tareas de cuidado en mucha mayor medida que los varones. Pero más allá de esto, esto con la pandemia se intensificó y notamos que era un tema que necesitaba un abordaje especial, específico, y nos interesó empezar a ver qué era lo que le estaba pasando a otras mujeres que estaban en la misma situación que nosotras. Por eso propusimos hacer una encuesta, que ahora, bueno, la idea es poder contar un poquito qué fue lo que fuimos encontrando en esa encuesta, porque son datos súper interesantes que tienen, que nos permiten ver cuál es la situación en la que estamos, cuál es el hartazgo que tenemos en un montón de aspectos, cuáles son las dificultades que tenemos para concentrarnos, y empezar a tratar de ver desde dónde empieza esto, ¿no? ¿Cuál es el entramado que tienen este tipo de situaciones? Porque cuando hablamos de género, hablamos, bueno, pues, claro, nosotros estamos en este mundo y quizás nos hemos escuchado hablar muchas veces, pero para el que escucha desde su casa, pensar en, bueno, ¿en qué es el género, no? Y cuando hablamos de que el género es una construcción social, bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hablamos, desde que somos muy chiquitos, desde nuestra más tierna infancia, lo primero que se le pregunta a una mujer cuando está embarazada es, bueno, ¿qué va a ser? ¿Varón o nena? ¿Varón o nena? Para ver en qué cajón los metemos y todo el combo de estereotipos que van a tener esos chicos y esas chicas cuando nazcan, ¿no? Lo primero, ponerle la ropita rosa, ver si va a jugar con la cocinita o no va a jugar con la cocinita, y ver si el varón va a ser súper deportista. Entonces, cuando empezamos a analizar este tipo de cosas, empezamos a ver, bueno, a ver, ¿qué son los estereotipos de género? ¿Cómo se transmiten? ¿Y por qué esto es una construcción cultural? ¿Y desde dónde tenemos que empezar a trabajar cada uno desde nuestro lugar de trabajo, con la incidencia que cada uno tiene desde sus espacios, a empezar a replantearnos un poquito esto y ver, primero, puertas adentro de cada uno de sus casas, con su familia, etcétera. Y después, nosotros que tenemos un rol público y que tenemos un compromiso que es adicional, y empezar a analizar un poco qué es lo que está pasando con este tipo de construcciones que están tan marcadas. Así que un poco viene a mover un poquito el tablero. Es un tema que se empezó a poner en agenda, y nos interesaba saber qué estaba pasando y qué le estaba pasando a las mujeres en sus casas. Pensá, Gonza, que las mujeres, aparte, en muchos casos, más allá de tener que ocuparse de los hijos, muchas de las mujeres que nos contestaron, se ocupan aparte del cuidado de otros familiares, de padres, de abuelos. Muchas niñas, por ejemplo, hablaba recién Agus, yo la escuchaba hablar de los sectores más vulnerables. Muchas niñas han tenido que dejar de estudiar para poder hacerse cargo de otros familiares que están en sus casas. Entonces, ¿por qué? Lo primero que pensamos es que la persona que se va a tener que hacer cargo de las cuestiones relacionadas con el hogar van a ser las mujeres o las niñas que están en esas casas. ¿Por qué cuando hay un hijo varón y una hija mujer, la que termina levantando los platos o ayudando con las cosas de la casa termina siendo la hija mujer y no el hijo varón en muchos casos? Entonces, empezar a pensar esto y ver cómo cada uno desde nuestro lugar nos interpelamos en nuestras propias conductas. Así que un poco... Te hago una pregunta, Mica, con respecto a esto y esto creo que en algún momento lo he hablado con Carolina también, y a ver si apareció en la encuesta, ¿no? O en las respuestas que la gente les fue ofreciendo. Digo, ¿cuál es el límite en todo esto que vos contás entre que los derechos son los mismos y las obligaciones son los mismos, y al mismo tiempo lo que es el carisma o algunas cuestiones típicamente tradicionales de un hombre o una mujer, me refiero, que no atentan contra que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que un hombre no le puede ni debe, y que tiene que ser sancionadísimo con todo el Código Penal encima si maltrata a una mujer, digamos, salvaguardando eso que es sagrado. Digo, ¿cuál es el límite? Si que apareció en el hecho de que hay cosas que habitualmente, estadísticamente, a una nena le gustan más por la historia, por la costumbre, por la cultura, y otra cosa que a los nenes y a los varones les gustan más. Digo, ¿se entiende la pregunta a lo que voy? Entiende perfectamente. Yo no creo, personalmente, que existan cosas que a las nenas les gusten más y cosas que a los nenes les gusten más. Creo que eso responde más a una cuestión relacionada con los adultos y con lo que esperamos o creemos que a las nenas les va a gustar más y a los varones les va a gustar. Por eso te lo preguntaba, quería que digas esto. Creo que tiene más que ver con nosotros. Mira, hace un tiempo me tocó dar una capacitación en
en el barrio 31 y hablábamos del fútbol y de las mujeres. Y una mamá me contestó que no iba a dejar que su hija jugara al fútbol porque le parecía que era de varón. Y bueno, y entonces es esto, la nena quería una pelota y la mamá no le quería comprar la pelota porque era de varón. Entonces, bueno, ¿cómo se manejan este tipo de situaciones y cómo nosotros damos respuesta como adultos y la responsabilidad que tenemos educando en relación con los estereotipos de género? Es más, viene a responder más a una cuestión que tenemos los adultos que lo que tienen los chicos. Los chicos son tierra fértil para enseñarles y vienen con sus propios deseos. El tema es hacerse cargo y fomentar los deseos que esos chicos tienen. Es verdad, sí. También creo que también viene un poco tengo la sensación, quizás te lo expresaron, ahora igual pasamos un poco a Caro también por si quiere acotar algo, pues cuando vos planteas el tema de la expectativa que tienen los padres sobre los hijos, también en cómo se conforma esa familia. Yo siempre digo, tengo la suerte de haber venido a una familia donde mi mamá siempre se plantó y nunca tuvo que tener una postura o un lugar secundario con mi papá, y eso fue educación para mí, no es que me lo tuvieron que contar, lo vi, y eso cuando lo ves, después es como que naturalmente te convertís en feminista o en protector de los derechos y la igualdad de derechos, ¿no?, en beneficio de la mujer. Pero bueno, a ver, salteamos un poquito para escucharla, Carolina Barone, siempre lo digo, no me da vergüenza decirlo, creo que es la locomotora argentina de los derechos de la mujer, y una de las personas que más conoce en el país de este tema. Así que me parece que es muy, muy interesante y un lujo para todos escucharte, Caro. Primero reflexionar sobre este trabajo y después compartimos alguna pregunta. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la presentación, siempre generoso. Gracias al CESBA, Claudio, especialmente por la invitación a participar de la producción de este trabajo. A Lucas siempre por el apoyo, a Agus por compartir gestión y tanta trabajo, tanta militancia también, y Mica, gran compañera de maestría, de la vida y profesional. Creo que cuando pasan estas cosas es lo que realmente queremos cuando elaboramos políticas públicas y quienes militamos, es que realmente poder hacer sinergia con diferentes actores para que las cosas sucedan. Un poco los escuchaba a todos y pensaba, ¿no?, como un poco lo que decía Lucas al comienzo, que no puede haber reactivación económica sin las mujeres dentro de esa reactivación económica. Cuando una mujer queda fuera de ese proceso de reactivación, estamos equivocándonos. Pensaba también en la pregunta que le hiciste recién a Mica, y también es poner un poco sobre la mesa y sobre la agenda, que así como a la mitad del siglo XX fue la era de los derechos sociales, la tercera década del siglo XXI sin duda es la era y es una cuestión de época de derechos por la igualdad, y sin duda la agenda de economía de cuidado, la agenda de autonomía económica está en el centro. Y también escuchaba a Agus cuando hablaba del aumento de casi un 48% de las llamadas a la línea 144, que también habla de un Estado presente ante una emergencia, porque una de las cosas que pusimos en el informe, y que hace muy poquito lo ABEA, hizo un informe muy similar, quiero decirles que este informe se adelantó casi 2 meses a lo que la OEA reveló esta semana, es que esta frase de quédate en casa, que surge con el contexto del aislamiento social y obligatorio, este quédate en casa, que fue para todos y para todas, es ese quédate en casa que siempre conocimos las mujeres. Las mujeres históricamente, durante milenios, fuimos destinadas y obligadas a quedarnos en el ámbito y en la esfera de lo privado. Una esfera de lo privado que está a disposición o está para el sostenimiento de todo un sistema productivo, económico y político. No habría un sistema como el que existe, económico y productivo, si no estuviera ya resuelto el tema del cuidado. Un poco la disertación y la conclusión a la que arribamos en nuestro trabajo es que el centro de tanto la mitigación de la pandemia como de la reactivación económica, lo que vino a poner la pandemia es por primera vez en la historia algo que nosotros siempre supimos, que para que exista economía, para que exista comunidad, para que exista política, para que exista sociedad, alguien se tiene que hacer cargo de los cuidados. Y hoy esto está en la agenda. No va a haber reactivación económica, no va a haber posibilidad de volver a esta nueva normalidad, o de que exista una nueva normalidad, desestimando esta agenda, porque hizo falta una pandemia global para que también los varones sepan la recarga horaria que tenemos las mujeres en nuestra tarea. Cuando hacíamos la encuesta con Micaela nos pasaban, había respuesta, la respuesta cuántica es cuántas horas,
y está la quali, donde las mujeres nos decían 2 horas, 3 horas, miles de horas, o sea, ya pasaba la esfera de la encuesta del número para que realmente fuera catarsis absoluta, mujeres que están totalmente sobrecargadas y que afecta tanto a su productividad, que un poco voy a hablar después de eso, en mi trabajo, con el que vengo haciendo con Lucas, y en el gobierno de la ciudad, y también la carga emocional que eso significa. Entonces, como punto de partida, como conclusiones creo que tiene este trabajo es, no hay reactivación económica y no hay mitigación de la pandemia sin las mujeres dentro, tanto del sistema productivo como de la toma de decisiones. Es una cuestión de época también, y que lamentablemente hizo falta una pandemia para poner esto en la agenda de las políticas públicas. Ahora, Caro, perdóname, ¿no te parece que los gobiernos también tienen que poner esto de manera visibilizada al frente para darle de ejemplo? Digo, no quiero agarrármela con nadie, pero creo que en ningún espacio político, creo que recién ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo está visibilizando más, pero no pasó en la provincia de Buenos Aires de 2016 a 2020 tampoco, no pasó en los gobiernos peronistas tampoco, de tener muchas ministras mujeres, digo. Y esto también es un mensaje, ¿no?, al empresariado, a entender que la política de género tiene que estar a la cabeza de todas las preocupaciones, no es lo mismo también para el tercer sector. Digo, me parece que si el Estado no pone al frente de los gobiernos igualdad de condiciones para un hombre y para una mujer, insisto, destaco ahora cierta actitud muy positiva del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y rescato la actitud de Horacio para este tema, hasta ahora no venía manifestándose mucho. Digo, ¿qué impacto tiene eso en todo lo que vos estás planteando? Te agradezco mucho la pregunta porque me da pie a compararlo con otras cifras. Mira, cuando surge el tema del COVID, ONU Mujeres, y este informe de la OEA también, ratifican 2 cosas. Una, el 70% de las personas en la línea de trinchera que están directamente expuestas a infectarse, pero que también son trabajadoras esenciales, son mujeres, son cuidadoras, son enfermeras, son médicas, son personas que están al cuidado de personas infectadas o sospechosas de infectadas, que a su vez son las que menos pagas están. Ahora, cuando vamos, por ejemplo en América Latina, el 80% de las enfermeras son mujeres, apenas un 20% son varones. Ahora, cuando vamos, ustedes saben que a mí me encantan los números, así que voy a aprovechar mis números en mi cabeza, que del 100% de las mujeres que trabajamos, o sea, que cobramos por trabajar, que tenemos trabajo remunerado, el 41% están abocadas a tareas de cuidado, que además es el sector productivo menos pago, el que menos paga. O sea, las mujeres que estamos trabajando mayoritariamente en los sectores que menos pagan. Y ahora voy a la parte de lo que vos decías, que es la esfera de toma de decisiones. Cuando vamos a la esfera de toma de decisiones, en esos mismos segmentos nos vamos a encontrar que las mujeres no llegamos a la línea de decisión. No es una cuestión de un país, de un gobierno, es transversal a todos los gobiernos y es transversal a todos los sectores. Ahora, por ejemplo, doy un ejemplo, el sector de la educación. El 90% de las personas del sector de educación son mujeres. ¿Quiénes son los gremialistas? ¿Quiénes son los que se sientan a la mesa de negociación de paritarias? ¿Quiénes son? Siempre varones. Y cuando vamos a los gobiernos es lo mismo, y cuando vamos a la justicia es lo mismo. Por lo tanto, conclusión, y estoy profundamente a favor, de políticas me enseñó Mica, es una genia, por eso hacemos equipo, de políticas de acción afirmativa. Es decir, pensar escalones concretos para ir acercándonos a esa paridad. Tampoco la paridad tiene que ser impuesta, tiene que ser construida. Y pensar con perspectiva de género no es solamente sentar a una mujer, pensar con perspectiva de género es realmente un ejercicio, es educación, es formación, no es poner a una mujer y ya está, y cumplimos con el cupo. Tiene que ver que esa mujer, además de ese rol que tiene en ese cargo, tiene responsabilidad histórica de abrir caminos, de generar políticas, de hacer subir a otras mujeres a la mesa de decisión. No es solamente yo llegué, porque si no, termina siendo casi funcional a lo que queremos combatir. Entonces ahí es donde está realmente el cambio que estamos buscando hoy. Nosotras desde el gobierno de la ciudad armamos una red de mujeres que estamos trabajando en diferentes ámbitos, economía, deporte, cuidado, transversal, donde cada una aporta desde su lugar. No desde un lugar, sino cada una aportando lo mejor en esa construcción hacia la paridad. Mica, retomo con vos. Y digamos, ¿cuál es tu mirada al respecto de lo que le preguntaba a Caro recién? Porque hace un rato yo te
te hacía disparar el tema de la cuestión familiar y sobre el tema de si hay cosas que son más de varón y cosas más de nena, etcétera, como para poder hablar del tema del ejemplo familiar y de cómo se construyen los estereotipos desde tu casa. Entonces, me pregunto esto, vuelvo al tema que le dije recién a Caro. Uno a veces siente que el ejemplo que tenés en casa, después uno trata lo toma como positivo o no, pero digo, si realmente te criaron con amor, en una casa bien conformada, con papá o con mamá, con uno de los dos, como sea, en el mismo sentido pienso en el Estado y en los gobiernos como arrancando por ahí para dar el ejemplo. Para que, si vos ves que un gobierno le da lugar a una mujer en calidad de ministra, por ejemplo, y que no es que tenés una mujer entre 20 ministros varones, es como que estás dando, y esto te lo digo como periodista, la sensación a la sociedad de que el camino es por ahí. Te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en un canal de televisión, que es el canal más importante del país, entré en 2003. Ya en Telenoche, la jefa era una mujer, Milena Zapata, que actualmente es la productora general de todo el sistema digital del grupo de Artear, el grupo Clarín. Hoy en día la productora general del canal 13 es Lía, es mujer. La productora del noticiero de la tarde, Diana, es mujer. La productora del noticiero de la mañana, Janina, es mujer. Y te diría que hay más jefas mujeres que jefes varones, salvo el gerente que es varón, es cierto. Pero digo, hay un mensaje claramente ahí por parte de la gerencia de noticias de decir, che, miren que acá da lo mismo que sea varón o mujer, digamos. Digo, insisto, lo vuelco al Estado, como para poder hacer que estos que ustedes estudiaron se vuelva una realidad y no quede solamente en un estudio. ¿Cómo impacta? Sí, en realidad yo ahí creo varias cosas. En primer lugar, repensar un poco cuáles son las estructuras. Lo que decía Caro, que yo insisto bastante con el tema de las medidas de acción afirmativa, tiene que ver con, muchas veces lo primero que nos dicen es, bueno, pero ¿por qué un cupo? Bueno, un cupo porque la realidad es que las mujeres venimos relegadas hace mucho tiempo y que se empiecen a abrir estos lugares, como decía Caro también, hay que valorar esos espacios que se nos dan y empezar a hacernos más fuertes y empezar a apoyarnos en esos lugares y empezar a crecer desde ahí, pero la realidad es que esto que planteás vos son casos excepcionales. Las mujeres, digo, cuando hablamos de brecha salarial, son datos ciertos. Las mujeres, para un mismo puesto, cuando hablamos de las paredes de cristal o del techo de cristal y decimos, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, a ver, las mujeres, cuando hay una mujer y un varón, para poder acceder a un puesto directivo, en general se opta por los varones. A las mujeres, cosa que a los varones no les pasa, se nos pregunta cuando vamos a una entrevista de trabajo, y sigue pasando al día de hoy, aunque parezca mentira con todo el camino que hemos avanzado, se nos sigue preguntando cuál es nuestra proyección familiar, si pensamos ser madres o no, porque eso va a hacer que nosotras, el día de mañana, quizás nos tengamos que ausentar 3, 6 meses, de acuerdo a lo que uno elija. Y hoy por hoy, ese es un tema que a la hora de poder acceder a algún puesto directivo pesa y sigue pesando, aunque nos parezca mentira, aunque digamos que las mujeres hemos avanzado un montón. Hasta hace muy poco las mujeres no votábamos, digo, esto es ayer. No, entonces, empezar a repensar un poquito esto y decir, bueno, buenísimo que haya espacios donde las mujeres puedan ser jefas y llegar a cargos directivos. La realidad es que cuando uno hace el análisis general, las mujeres llegamos mucho menos que los varones, las mujeres a un mismo puesto de trabajo seguimos ganando menos, y las mujeres llegamos a nuestras casas y tenemos muchísimas horas de trabajo no remunerado, que es, digamos, el principal foco de nuestro trabajo puntualmente, que es que las mujeres llegamos a casa y seguimos trabajando muchísimas más horas, lo cual con la pandemia se hizo muchísimo más pesado, porque si están, digo, pasa mucho, cuando empezamos a hacer las entrevistas, muchas mujeres lo primero que nos decían era, estamos los dos, mamá y papá, en hogares que no son monoparentales, porque en los hogares que son monoparentales es un mundo aparte, y no nos va a dar la charla de hoy como para poder abordarlo, pero también es un tema súper interesante. Si pensamos que están mamá y papá juntos, en general, a la que se puede interrumpir para pedirle algo, a la que pueden interrumpir los hijos para pedirle algo, es a mamá. Ya sea un vaso de agua, ya sea ayuda con la tarea, lo que fuere. O sea, si hay que elegir entre mamá y papá, se interrumpe a mamá. Entonces, eso habla también de una construcción en los propios hogares, habla de una reproducción de estereotipos que vienen a lo largo de la historia, y que es esto un poco lo que tenemos que empezar a desarmar. No es
absolutamente imposible empezar a pensar en nuevas estructuras. Quizá la idea, Gonza, era, nosotros habíamos preparado como para que quede un poquito de mostrar la encuesta, porque son datos que nos parecen Me parece interesantes. fantástico. Dale, ¿la tenés a mano para mostrarlo un poco? Ahí vamos a... Dale, esto. yo aprovecho para agradecerle, porque la verdad que todos las están felicitando, y voy a guardar una pregunta para después para disparar el cierre de esta conferencia, pero bueno, nada, la verdad que todos los felicitan, y en breve voy a leer la pregunta de Fernanda Berdinelli, que me parece muy interesante para que ustedes puedan también explayarse y hacer una especie de conclusión. Dale nomás, Mica. Gonza, ¿te puedo interrumpir un minuto? Me gustaría comentarte algo en relación a la pregunta de Lisandra. Dale, Agus, dale nomás. No es menor que, o sea, si bien la ciudad de Buenos Aires se está visibilizando, como bien vos decís ahora, mucho más, hay ciertos programas que en su momento no se dio difusión, pero que es importante que se conozcan. Por ejemplo, Ciudadanía Porteña en la ciudad de Buenos Aires está desde el 2005, que son más del 70% de esto son para mujeres. ¿Sí? El sello mujer no es algo nuevo, los CPIs cumplieron 10 años. Entonces, estas son políticas con perspectiva de género, lactarios en todos lados, o sea, las licencias compartidas, que si bien hoy, lo que yo creo que la ciudad está avanzando, que es en ponernos métricas y medirnos, y llevarnos a un nivel superior, coincidimos todos plenamente que tenemos que tener más mujeres en lugares de decisión, en la PBA, en la ciudad, y en todos eso no cabe ninguna duda, pero digo, en cuanto a política concreta, y tomo esto porque es interesante, refugios de trata, o sea, los refugios no tienen un año, no son de este año. Tenemos, o sea, el refugio de trata es el único en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, o sea, realmente hay políticas que tienen muchos años capaz no visibilizadas. Es importante destacarlo esto porque se viene haciendo hace mucho tiempo. Es verdad, es cierto. Y comparto también eso. Mica, dale. Bueno, ahí un poco, vamos a ir directo a la encuesta, pero acá a mí me interesaba, cuando hablábamos de los estereotipos de género, fijarnos, esto es una publicidad, no vamos a dar nombres ni nada, pero esto es una publicidad súper reciente para un Día del Niño. Entonces, esto estaba colgado y decía cómo nos divertimos las nenas y cómo nos divertimos los varones, para decir que esto pasa, sigue pasando, y seguimos pensando esto y lo seguimos reproduciendo, ¿no? A las mujeres nos gusta maquillarnos, tenemos que ser prolijas, tenemos que estar lindas, y los varones son deportistas, y a las mujeres nos gusta cocinar y nos regalan una escoba. Digo, no es menor y ocurre. La realidad es que, como decíamos antes, las mujeres realizamos mucho más trabajo doméstico que antes, y ahora después de la pandemia se incrementó mucho más. Voy a pasar a la encuesta, porque me parece que está muy bueno que podamos contarles un poco. La realidad es que las mujeres, ¿no? 9 de cada 10 mujeres que respondieron la encuesta son madres, ¿sí? Lo que... Oh, se me pasó, perdón, esta fui yo. 7 de cada 10 tienen a sus hijos en edad escolar, y aparte 2 de cada 10 tienen, aparte de hijos, personas a su cargo, personas mayores al cuidado. Si se fijan, la mitad de las mujeres a las que le preguntamos nos dicen que en sus casas la distribución de las tareas no es igualitaria. Y acá hay un tema que me parece que está bueno que empecemos a deconstruir, ¿no? Y que tiene que ver con lo que nosotros, hay un término que utilizamos en el documento, que es democracia doméstica, y es un tema del que se viene hablando mucho, y tiene que ver con esto, que es la pregunta que nos hacen siempre, bueno, ¿y te ayuda con las cosas de la casa? Y claro, si alguien me está ayudando a mí con las cosas de la casa, quiere decir que eso es mi trabajo, que es algo que me es propio y que alguien me está dando una mano. Bueno, no, si trabajamos la misma cantidad de horas, las dos personas que estamos a cargo en la casa, se supone que las tareas de cuidado, las tareas domésticas tienen que ser conjuntas, ¿no? Entonces, empezar a cuestionarnos, nosotros siempre hablamos mucho, y es un tema que nos interesa mucho, pero es el tema del lenguaje, ¿no? ¿Cómo construimos a través del lenguaje?
Y bueno, y esto es una cuestión también, ¿no? Cuando nosotros empezamos a pensar que la persona que tenemos al lado nos está ayudando, y entonces empezar a repensar esto, ¿no? Ahí el 97,8% nos dice que cambió absolutamente su rutina, ¿no? Bueno, la de todos cambió. Más allá de eso, 1 de cada 4 mujeres tuvo que dejar de trabajar para hacerse cargo de las tareas de cuidado, y de las que estudiaban, el 12% tuvo que dejar de estudiar. Hay una encuesta muy interesante de la Universidad de Buenos Aires que nos da cuenta de cómo han tenido que dejar, cómo han cursado menos materias, cómo se han cursado menos materias en la pandemia, cómo la educación ha cambiado, obviamente, en virtud de esto, y después tenemos, bueno, como las niñas, lo que decíamos al principio, como las niñas en hogares más vulnerables han tenido que empezar a hacer cargo de otros familiares y obviamente han tenido que dejar su educación. Acá la respuesta que decía Caro, esa nos marcó absolutamente, ¿no? Pero hay mujeres que contestaron que dedican miles de horas. Esa fue la respuesta. Era una pregunta abierta para que contestaran cuántas horas, ¿no? 1 a 3 horas, pero el 64% dedica más de 4 horas a las tareas de cuidado. Lo cual es un montón, ¿no? Y hay otro tanto que dedica casi 8 horas, que es una jornada de trabajo remunerado habitual. La mitad no logra concentrarse, y cuando les preguntamos por qué no lograban concentrarse, bueno, la mayor parte contesta que por interrupción de los hijos, esto, ¿no? De que están en clase, que estamos todos conviviendo en un mismo espacio, tratando de hacer cada una sus actividades. Así que un poco, acá lo que contaba Caro antes, pero bueno, un poco contarles cuáles fueron los resultados de la encuesta, que así dicho rápidamente, pero que nos parecen datos que son como mínimo para tener en cuenta y para empezar a darle la atención que requiere el tema. Bueno, acá hay gente que va preguntando, así que aprovecho también para pasarte la pelota, Caro, y de paso respondemos preguntas. Santiago Konstantinovsky dice, pregunta para Carolina, ¿qué recomendaciones le darías al sector productivo? Y te pego otra más, así puedes responder 2 de toque. Fernanda Bendinelli, dice, ¿cómo creen que esto podría acelerar sin que solo por ser mujer, sino por la cantidad de mujeres competentes que tenemos en todos los ámbitos, ¿no? Bueno. Gracias, Santi, por bancar, por acompañarnos también. Decir que no habría economía sin economía del cuidado. ¿Y qué recomendaciones le hacemos al sector productivo? Muy buena pregunta. Principalmente decir que históricamente el trabajo formal fue subsidiado por la economía del cuidado. O sea, podíamos las personas, pero históricamente los hombres, ir a trabajar porque estaba resuelto el tema del cuidado en el ámbito doméstico y de forma no remunerada. Entonces, ahora lo que nos puso este tema sobre la agenda, lo que nosotros venimos a poner en este informe, como recomendaciones para gobiernos locales, para empresas, es que cuando antes las respuestas vinculadas a lo productivo y a la reactivación y a la economía de un país o de un gobierno, de un estado, cuando antes esa tarea ya recaía cultural e históricamente en el esfuerzo de las mujeres, la respuesta ahora, definitivamente, por un cambio de era, la respuesta ahora no puede ser más desde las mujeres solamente, sino que tiene que ser una respuesta colectiva. A ver si me explico bien. Antes una respuesta en la materia del cuidado recaía, era lo normal que fuera sobre las mujeres. Ahora definitivamente pasa a la esfera del ámbito de lo público. Así como la pandemia trajo enormes riesgos para las mujeres, Agus recién decía, la violencia de género, Lucas mencionaba la amenaza de aumentar las brechas de desigualdad, Micaela mencionaba las brechas salariales en Argentina y en América Latina, la brecha salarial asciende hasta el 28%, es decir, no solamente las mujeres no participamos en forma igualitaria que los varones en el mercado de trabajo formal, nosotras trabajamos en Argentina un 20%, trabajamos en el mercado formal, un 20% menos que los varones, sino que encima las que trabajamos nuestra brecha salarial, es decir, la diferencia por la igual tarea es de un 28%, es decir, tenemos que trabajar casi un trimestre más
para cobrar lo mismo que los varones. De hecho, hay un día en Argentina que es el 22 de abril, que es el Día de la Igualdad Salarial, que es todos los días que las mujeres trabajamos y que no estaríamos cobrando, pero que los varones sí. O sea, son todos los días que nos tocaría trabajar extra para alcanzar por nuestra misma tarea cobrar que los varones. Ahora, ¿qué recomendaciones le hacemos al sector productivo? Primero, entender, conceptualizar. Por eso es tan importante informes como estos, también como el de la OEA que acaba de salir, conceptualizar a los cuidados como parte de la cadena de valor. Ponerle valor al cuidado. Cuando uno va a una fábrica, cuando uno diseña algo, cuando uno va a una escuela, entender que esa tarea de cuidado, Agustina mencionaba la encuesta de uso del tiempo, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene su encuesta de uso del tiempo, recién ahora el INDEC está metodológicamente empezando a indagar en hacer una encuesta de uso del tiempo a nivel nacional con la metodología que ya hizo la Ciudad de Buenos Aires. O sea, como recomendación, que las cadenas de valor productivas incorporen al cuidado, se conceptualice el cuidado como trabajo y que se monetarice el costo del cuidado para lo que son los productos o los servicios que va a hacer el sector productivo. Y después, esa es la militancia, es la tarea del día a día de poder hacer un cambio cultural para todos los que estamos tomando decisiones, pero también al sector económico y privado, de que es un tema de agenda, ya no es un tema de elegir o no hacernos cargo de esto, es un tema que llegó y es un tema del que nos tenemos que ocupar. Entonces también hay que empezar esta transformación en la forma en que nos vinculamos, pero principalmente eso, conceptualizar los cuidados como un trabajo e incorporar y monetizar el tema del cuidado dentro de lo que es la cadena de valor productivo. Bueno, a ver, siguen felicitándolos a todos, especialmente a Caro y a Mica. Ahí acaba de entrar una más. María Laura dice, la ciudad somos quienes la habitamos, se presentó como una coordinadora y escuché una charla hace 2 días de la que salí mucho más preocupada que tranquila, con propuestas algo extrañas, está en internet, no sé si alguna quiere responder a eso, pero si no, me parece que puede ser interesante que ya vayamos haciendo, si le parece, Mica, Caro, una especie de resumen de cierre de lo que escuchamos ahora. No sé si Claudio y Lucas tienen ganas de arrancar con esta ronda de cierre, antes de dejar a las chicas para el remate del seminario. Agradecerte a vos, Gonzalo, a las chicas fundamentalmente. Me parece que estas son las cosas que hay que hacer. Esto que hablabas del cambio cultural, una cosa que decíamos mucho en el INADI y planteábamos que hasta que no haya un cambio cultural en serio y haya un clic en la cabeza de todos nosotros, esto no va a cambiar, pero bueno, también decíamos que hay que visibilizarlo, ¿no? Y estos temas son, creo que esto que decían antes, que la pandemia sacó lo peor de las cosas malas, ¿no? En algunos sectores de la sociedad, ¿no? Como los femicidios y como todo eso, que acrecentó mucho todo eso. Y lo que vendrá después, me parece que todo esto es base para trabajar en este y otros temas, pero en este fundamentalmente porque hace a la calidad. Cuando yo estaba en el INADI siempre decía que la discriminación es el inicio de la violencia, ¿no? Y esto es lo mismo, si nosotros no tenemos el tema resuelto en las familias y estas cosas que desnuda este estudio, esta encuesta, nosotros no las resolvemos, no hay nada para adelante, ¿no? Porque después vamos de la familia a la casa y de la casa a la familia y ahí a la sociedad, ¿no? Entonces es un problema complejo que me parece que hay que resolver. Así que celebro todo esto y ojalá podamos hacer muchas más cosas sobre este tema. Bueno, gracias. Lucas. Sí, hay varios temas, digo, de lo que se fue charlando. Me parecía muy bueno lo de Mica. Yo acá en mi casa, mi mujer muchas veces estaba poniendo en crisis, digo, la dinámica por lo que ella piensa y cómo van cambiando la cabeza. Y con respecto a los juguetes, ¿no? Un día me dice, che, ¿los juguetes están buenos o no están buenos? No son de nene o nena, de les gusta o no les gusta, punto, chau. Y desde esas cuestiones muy sencillas de la vida cotidiana que uno va a buscar, y pasa en las jugueterías, ¿no? Que te dicen, che, nena, nene, ¿qué da? Entonces, y muchas veces mirar en la otra vidriera también, son cuestiones muy básicas, pero que nos van cambiando el enfoque de la diaria. Y con respecto, Gonzalo, a lo que vos planteabas, de la falta de espacios muchas veces para visibilizar en los gabinetes, en lo que fue, cómo se va llevando adelante la política, tomaba también lo de Caro,
de que si no hay, digamos, tenido mujeres en roles hiper importantes en la última década en la Argentina, y tal vez no sirvió para abrir lugar a más mujeres, y es una deuda que tenemos, pero también ahí marcar las nuevas camadas dirigentes, ¿no? Digo, yo tengo 36 años, ya tengo algún recorrido territorial, y ya hay cuestiones que uno no piensa, la política pública, ahí me está volviendo mi hija, la política pública sin la participación de mujeres. Yo hace poco, por una circunstancia, entré a una reunión donde había una cantidad grande de dirigentes hombres, y ya te hace ruido. Algo que tal vez no pasaba en la política hace 2, 4 o 6 años, pero no por una cuestión de que haya que ocupar un cupo, sino porque hay una mirada que falta y que enriquece, que es una parte de pensarlo en el equipo, y creo que lo que nosotros tenemos que buscar es justamente esta igualdad de oportunidades, y cada uno que esté o no esté, de acuerdo a su recorrido y de acuerdo a su capacidad, y no solamente para Oli. Bueno, acá tengo a Oli. Y para cerrar, lo que digo es que soy muy auspicioso de las nuevas camadas, porque lo veo con mis pares dirigentes, y muchas veces con Urbano y demás, de que no piensan la política sin la incorporación de la mujer a la diaria, y ya no está ni la duda. Y lo último, lo que a mí más me gusta, en la cuestión de lo urbano, y hoy está todo, las ciudades polivalentes, ciudades a 15 minutos, bueno, estamos en una oportunidad de cambiar la forma en que diseñamos nuestras ciudades. También es una oportunidad para que estén atravesadas por cuestiones de género. Si hoy nosotros pensamos que puede haber ciudades a 15 minutos y hay una visión de la vida urbana diferente, de que todo lo que necesitamos, casa, trabajo, supermercado, escuela, los centros de salud pueden estar más cerca, ya no vamos a pasar tanto tiempo trabajando. Si lo hacemos atravesado por cuestiones de género, sin dudas que vamos a tener más tiempo para poder disfrutar en nuestra casa con nuestra familia, y también mucho más repartido el laburo y las responsabilidades que tenemos. Muy bueno esto último, Lucas, gracias. Agus. ¿Para qué? No se abrió todavía. Los botoncitos rojos. Ahora que se dice tanto los botoncitos rojos. No lo estarías presionando, Agus. Ahora, si la podemos desilenciar nosotros, déjame ver si puedo decir. No, Mica, ahí está, ahora sí. Bueno, no los veo, no sé qué toqué en la cosa, pero no los veo, pero no importa. La verdad que gracias, para mí, Caro, Mica, la verdad que dos genias. Yo creo que hay que mirar esto como una gran oportunidad, que hoy estemos realmente todos y todas hablando de estos temas, me parece una oportunidad enorme para replantearnos la política pública. Creo que el único camino es con un Estado presente, así que creo en este camino, o sea, creo en el camino del Estado, que es donde se plasman las oportunidades y lo que uno lleva a la mesa, así no quedan en dichos. Así que bueno, bienvenido sea. La real igualdad de oportunidades se da también con el cuidado y con las autonomías, así que bueno, bienvenida a esta nueva etapa. Así que gracias Caro y gracias Mica. Bueno, Mica querida, tu cierre antes de despedirnos, ¿qué tenés para resumir de todo esto tan lindo que hicieron? Bueno, gracias. En primer lugar, bueno, gracias a quienes se conectaron, que nos están viendo. Decirles que el informe completo está disponible en la página web del CESBA para los que lo quieran descargar. También, bueno, en nuestras redes sociales y demás pueden tener acceso. Que bueno, que nos queda un camino largo por recorrer, pero que está buenísimo que podamos empezar a hablar, a problematizar las cosas, a ponerlas sobre la mesa y a hacernos cargo de que es un movimiento que empezó y que no va a parar, y que ahí vamos a estar empujándolo, porque hay cuestiones que es necesario que empecemos a rever, que empecemos a trabajar, y que bueno, que las mujeres estamos acá, que queremos que se nos escuche y que queremos formar parte en la toma de decisiones. Así que bienvenidos sean todos estos movimientos, bienvenidos sean estos espacios, y bueno, y a por más siempre, y a criar a nuestros hijos y a nuestras hijas libres, como decía Lucas, que en la juguetería nos pregunten a qué le gusta jugar, sin importar el género, y empezar a acompañar este movimiento desde la educación, y tratar de liberar un poco a las niñas de esta exigencia con la que crecemos, que muchas veces se nos hace muy tediosa y muy difícil. Así que bueno, que
celebramos estos encuentros y que sigamos trabajando mucho más por esto. Claro. Gonza, gracias. Mira, como reflexión final no tenía preparada esta, la cambié, así que mientras haya una mujer asesinada por día por el hecho de ser mujer, mientras apenas el 3% de los directorios de las empresas que operan en bolsa tengan en sus directorios mujeres, mientras la brecha salarial en Argentina sea del 28%, mientras el 15% apenas de las magistradas sean mujeres en el Poder Judicial, el 20% en el Poder Ejecutivo, mientras todo eso pase, nos van a encontrarse y nos van a seguir encontrando trabajando en esta agenda. Cuando a veces nos preguntan, ¿no se les fue la mano? ¿Ya no es demasiado? Y les pones todos estos números sobre la mesa, y no es una cuestión ideológica, sino que realmente es la realidad, la desigualdad es la realidad, todavía falta muchísimo. Y eso se revierte, como bien decía Gus recién, con políticas públicas, y fundamentalmente entender que invertir en las mujeres realmente es la única garantía para el desarrollo de las comunidades, es la única garantía para la evolución y para la resiliencia, como decía Lucas, de las ciudades. Por lo tanto, la articulación entre el gobierno de la ciudad, el CESBA como Consejo Económico y Social, son estratégicas no solamente para el ámbito de la ciudad, sino también para todo lo que podemos ser como política pública y como faro a nivel nacional, y también nutrirnos de las experiencias de las otras jurisdicciones. Así que desde este lugar nos van a encontrar siempre, creo que estamos acá comprometidas y comprometidos en esta agenda, y a disposición para seguir trabajando en conjunto, y nuevamente gracias al CESBA, gracias Claudio, gracias Micaela, Lucas, Aus, y Gonza por compartir este espacio, y quedamos a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que me gustó mucho cuando Mica me llamó, y siempre es un placer. Aparte, uno no tiene que hacer un esfuerzo para acompañar convicciones que tienen que ver con lo que uno propiamente cree, ¿no? Que es en definitiva que no hay diferencia y que hay que promover la igualdad, ¿no? Al menos los que lo mamamos desde casa lo vemos como una normalidad, y a veces nos llama un poco la atención que no sea tan normal para otros. Para mí es tan habitual esto, y agradezco. La verdad que las felicito a las dos, les agradezco a todos, pero particularmente celebro un montón. Mica, Caro, saben que las quiero mucho. La verdad que, Mica, celebro que haya mujeres como vos con tanta sensibilidad en el mundo de la política y con tanto corazón, porque como que vos sos un corazón con dos patitas caminando por la vida, y eso se te nota siempre. Y Caro, qué decirte, sabes que te debo haber empezado la maestría en políticas públicas, y hasta me corregías los primeros exámenes antes que los entregué. Así que imagínate lo que es lo que te valoro como hacedora de política. Ojalá que la política se llene de más mujeres como ustedes, también como Agustina, que la conozco también hace mucho tiempo. La felicito, y ojalá que esto pueda tener un rebote. Lo que necesitan, saben que acá voy a estar otra vez. Así que gracias a todos.